amanecer que nos das. Gracias por la vida, la salud, Señor, que disfrutamos. Encomendamos a ti este rato de lectura bíblica, esperando que nos instruya, Señor. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo número 16, en la versión Pechita en español. Cuando David avanzó un poco más allá del lugar donde él solía adorar, vino a su encuentro Siba, criado de Mefiboset, quien traía con él 2 asnos cargados, y traía sobre ellos 200 tortas, 100 tortas de higos secos, 100 tortas de uvas de pasas y un odre de vino. Y el rey preguntó a Siba: ¿de dónde trajiste estas cosas? Siba respondió al rey: los asnos son para transportar la carga de la familia del rey, el pan y las tortas de frutas para que coman los muchachos, y el vino es para que beban aquellos que se cansen en el desierto. Y el rey preguntó: ¿dónde está el hijo de tu señor? Siba le respondió: he aquí que se quedó en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me restaurarán los hijos de Israel el reino de Saúl mi padre. Y David dijo a Siba: te doy todo lo que pertenecía a Mefiboset. Siba le respondió: tengo mucho, porque he hallado gracia a tus ojos, oh mi señor el rey. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salió allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Salió a insultar a David y a lanzarle piedras a él y a todos sus siervos, y a toda su gente, y a todos sus siervos que estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei a David cuando lo insultaba: fuera, fuera, derramador de sangre e inicuo. Yahweh te retribuya toda la sangre de la casa de Saúl en cuyo lugar ha reinado. Yahweh ha entregado tu reino en manos de tus hijos, de tu hijo Absalón. Y he aquí que has recibido la retribución por tu maldad, por haber sido un hombre derramador de sangre. Abisai, hijo de Sarbia, preguntó a David: ¿por qué ha de insultar este perro muerto a mi señor el rey? Pasaré y le cortaré la cabeza. El rey le contestó: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Déjenlo que insulte, pues Yahweh le ha dicho: insulta a David. ¿Y quién me dirá por qué él ha hecho así? David dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí que mi hijo, que salió de mis entrañas, pretende quitarme la vida, y también ahora los que se sientan a mi diestra, déjenlo que me insulte. Fue Yahweh quien se lo dijo. Tal vez mi señor considere mi opresión y me retribuya bienes en vez de los insultos de hoy. Y mientras David y sus siervos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, insultándolo, lanzándole piedras y arrojándole polvo. El rey y toda la gente que lo acompañaba llegaron fatigados y descansaron allí, mientras Absalón, todo el pueblo que estaba con él y todo Israel llegaron a Jerusalén, y Ahitofel estaba con él. Sucedió que cuando llegó Husai el arquita, amigo de David, ante Absalón, Husai dijo a Absalón: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Pero Absalón dijo a Husai: ¿es esta la amistad que demuestras a tu amigo? ¿Por qué no vas con tu amigo? Husai respondió a Absalón: no, yo seré del que elija Yahweh, este pueblo y todo Israel. Con él permaneceré y a él perteneceré. Pues no está en mis manos el decidir de quién seré siervo por segunda vez. Como he servido a tu padre, así te serviré a ti. Entonces Absalón dijo a Ahitofel: aconséjame qué he de hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: allégate a las concubinas de tu padre, a quienes dejó al cuidado de tu casa. Y cuando todo Israel se entere de que has estado con las concubinas de tu padre, se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Así que le instalaron a Absalón una tienda sobre la terraza, y se allegó Absalón a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel.
En esos días el consejo que daba a Ahitofel era como si alguno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todos los consejos de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. Ahitofel dijo a Absalón: permíteme escoger a 12.000 hombres y me levantaré para perseguir a David por la noche. Caeré sobre él cuando esté debilitado y exhausto, y le infundiré terror, de modo que toda la gente que está con él huya. Entonces mataré solamente al rey. Así haré que todo el pueblo se vuelva a ti, como se volvieron todos los que tú querías. Entonces todo el pueblo estará en paz. Y pareció buena la propuesta de Ahitofel a Absalón y a todos los ancianos de Israel, pero Absalón dijo: llamen ante mí a Usai, el arquita, y escuchemos también lo que él diga. Cuando llegó Usai ante Absalón, Absalón le dijo: así y así ha hecho Ahitofel. Hemos de actuar como él ha dicho. Si no es conveniente, habla tú. Entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que te ha dado Ahitofel esta vez no es bueno. También dijo Usai a Absalón: tú sabes que tu padre y sus siervos son varones diestros para la guerra, y que son hombres de ánimo feroz, como un oso que desgarra en el campo. Tu padre es un hombre de guerra y no pasará la noche junto con el pueblo. Ahora ha de estar escondido en alguna de las regiones o en algún otro lugar. Y en caso de que lo atacáramos de acuerdo al primer consejo, entonces correría el rumor de que ha habido una matanza entre la gente que sigue a Absalón. Así aún el varón más valiente, cuyo corazón es como el corazón de un león, sin duda desfallecerá, pues todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y los que están con él son hombres valerosos. Yo te aconsejo que cuando todo Israel esté reunido ante ti, desde Dan hasta Beerseba, tú mismo marches en medio de ellos. Entonces iremos contra él a uno de los lugares donde él pueda ser encontrado y acamparemos contra él, como el rocío cae sobre la tierra, y no dejaremos ni uno de él y de todos los que están con él. Si entra a alguna ciudad, todo Israel se le arrojará cuerdas y lo arrastrarán hasta el arroyo, y no dejarán allí ni siquiera un grillo. Entonces Absalón y todo Israel dijeron: el consejo que Usai de Arquita, el consejo de Usai, el Arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. Pues Yahweh había dispuesto frustrar el buen consejo de Ahitofel para que Yahweh acarreara lo malo sobre Absalón. Entonces Usai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: de tal y de tal modo aconsejó Ahitofel a Absalón y a todo Israel, y de este otro modo aconsejé yo. Ahora pues envíen deprisa a informar a David y díganle: no pases la noche en la llanura del desierto, sino vete más adelante para que no seas aniquilado tú y toda la gente que está contigo. Mientras tanto, Natán y Ahimás estaban parados junto a Aina Dacaxra, cuando una criada llegó a informarles, y ellos fueron y se lo informaron al rey David, porque no debían ser vistos al entrar en la ciudad. Pero un muchacho los vio y dio aviso a Absalón. Entonces ambos fueron y se introdujeron en la casa de un hombre de Bahurín, quien tenía un pozo en su patio, al cual descendieron. Llegó la esposa, tomó una manta, la extendió por encima del pozo y esparció granos de cebada sobre ella, y nadie se enteró. Y al llegar los siervos de Absalón a la casa de la mujer, dijeron: ¿dónde están Ahimás y Natán? Y la mujer le respondió: pasaron por aquí porque buscaban agua, pero no la hallaron. Entonces ellos retornaron a Jerusalén. Después de que aquellos se retiraron, ellos salieron del pozo y luego fueron e informaron al rey David diciéndole: levántense y apresúrense a cruzar las aguas, porque así ha aconsejado Ahitofel contra ustedes. Entonces David y toda la gente que lo acompañaba se levantaron de madrugada para cruzar el Jordán, y al despuntar el alba no quedaba ninguno que no hubiera cruzado el Jordán. Y viendo Ahitofel que no se había seguido su consejo, aparejó su asno, partió y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner en orden su casa, se ahorcó y murió, y fue sepultado en la tumba de su padre.
David llegó a Mahanaim y Absalón cruzó el Jordán, él y todos los de Israel que lo acompañaban. Y Absalón designó a Amasa al mando del ejército en sustitución de Joab. Amasa era hijo de un hombre israelita cuyo nombre era Jeter, quien se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Israel y Absalón acamparon en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaín, Abisai, hijo de Nahas de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Gamiel de Lodebar, y Barzilai, el galadita de Dublín, trajeron camas, tapetes, vasijas de barro, trigo, cebadas, grano tostado, harinas, habas, lentejas, miel, cuajada, ovejas y queso de vaca, y lo ofrecieron a David y a la gente que lo acompañaba para que comieran. Porque decían, la gente está hambrienta, exhausta y sedienta en el desierto. Entonces David pasó revista a la gente que lo acompañaba y designó al mando de ellos a jefes de millares y jefes de centenares. Una tercera parte de la gente al mando de Joab, otra tercera parte al mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y otra tercera parte al mando de Itai, geteo. Después el rey dijo al pueblo, si continuamos huyendo, ellos no se ocuparán de nosotros. Ahora pues no son suficientes 10.000 hombres. Es mejor para nosotros que vengan a darnos apoyo desde las ciudades. Luego dijeron sus siervos a David, saldremos y nos apresuremos a luchar contra ellos. El rey le dijo, hagan lo que les parezca bien. Entonces el rey se quedó de pie a un lado de la puerta y todo el pueblo salió por centenares y por millares. Después el rey dio órdenes a Joab y a Abisai y a Itai diciendo, captúrenme vivo al muchacho Absalón. Y todo el pueblo escuchó cuando el rey mandó a los comandantes acerca de Absalón. Y el pueblo salió al campo al encuentro del rey de Israel. Y se entabló la batalla y allí cayó derrotado el pueblo de Israel delante de los siervos de David y hubo allí una gran matanza de 20.000 hombres. Y aconteció que la batalla se extendió ampliamente por el área de aquella región y aquel día las fieras del bosque devoraron más gente que la que pereció por la espada. Aconteció que casualmente Absalón se encontró ante los siervos de David, y Absalón iba montado en un mulo, y el mulo se metió por debajo del ramaje de un arbusto muy grande, y la cabeza de Absalón se le enredó en el gran arbusto, de manera que quedó suspendido entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que estaba debajo de él siguió adelante y se fue. Un hombre lo vio e informó a Joab, diciendo, vi a Absalón suspendido en un arbusto. Pero Joab dijo al hombre que le había informado, cuando lo viste, ¿por qué no lo hiriste y lo tiraste al suelo? Yo te hubiera dado 10 piezas de plata y un vestido. Aquel hombre respondió a Joab, aunque tú me hubieras contado 1.000 piezas de plata para dármelas, yo no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque delante de mí el rey te dio órdenes a ti, a Abisai y a Itai, diciendo, cuídenme al joven Absalón. Y si yo lo hubiera hecho contra mí mismo, hubiera actuado insensatamente, pues nada está oculto del rey, y tú mismo te habrías puesto contra mí. Joab le dijo, no es así, y yo mismo te lo voy a comprobar. Entonces Joab tomó 3 flechas en su mano y las clavó en el corazón de Absalón, mientras todavía estaba vivo, suspendido del arbusto. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab lo rodearon y dieron a Absalón y lo remataron. Y después Joab tocó otra trompeta y todo el pueblo dejó de perseguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Entonces tomaron a Absalón y lo arrojaron en un hoyo, en una gran fosa, y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Luego todo Israel huyó, cada uno a su morada. Cuando Absalón aún vivía, había tomado y erigido para sí un monumento en el Valle de los Reyes, porque decía, no tengo en quién conservar mi nombre. Y llamó el monumento por su propio nombre, el cual es llamado la mano de Absalón hasta este día. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, dijo, correré para dar la buena noticia al rey de que Yahweh le ha vindicado de la mano de sus enemigos. Joab le dijo, no es conveniente de que lleve la noticia hoy, sino llévala otro día. Tú llevarás la noticia, no llevarás la noticia este día, porque es el hijo del rey. ¿Por qué le llevará la noticia de que ha muerto? Entonces Joab dijo a un cusita, ve tú e informa al rey lo que has visto. Y él corrió, pero Ahimás, hijo de Sadoc, insistiendo, preguntó a Joab, entonces, ¿qué? ¿Puedo correr también yo tras el cusita? Y Joab le dijo, ¿para qué correrás tú, hijo mío? Ya
que nadie te hará nada por la noticia. Pero él dijo, ¿qué entonces? ¿Puedo correr? Entonces le dijo, corre. Y Ahimás corrió por el camino de la llanura y rebasó al Cusita. Y David estaba sentado entre dos puertas, y mientras un centinela caminaba sobre el terrado de la entrada del muro, levantó los ojos y vio a un hombre que corría solo. Entonces el centinela gritó para advertir al rey David, y el rey dijo, si viene solo trae buenas noticias. Enseguida el centinela fue caminando y se acercó a la puerta y dijo, hay aquí que otro viene corriendo solo. Y el centinela añadió, noto que la forma de correr del primero es como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. El rey le dijo, este es un hombre bueno, por lo tanto viene con buenas noticias. Entonces el rey llamó a Ahimás y le dijo, has venido en paz. Y él se postró ante el rey con su rostro en tierra y dijo, bendito es Yahweh tu Dios, que ha entregado a aquellos hombres que extendieron sus manos contra mi señor el rey. Y el rey le preguntó, ¿está bien el joven Absalón? Y Ahimás le respondió, yo vi un gran ejército en orden de batalla contra Joab, siervo de mi señor, pero no supe qué sucedió a tu siervo. El rey le dijo, párate aquí. Y él se volvió y se paró. Y aquí que llegó el Cusita y dijo, reciba mi señor el rey la buena noticia de que Yahweh lo ha vindicado hoy de la mano de todos los que se habían levantado contra él. Entonces el rey preguntó al Cusita, ¿está bien el joven Absalón? Y el Cusita respondió, sean tus enemigos como aquel joven, oh mi señor el rey, y también todos los que se han levantado contra ti para perjudicarte. Entonces el rey se llenó de amargura, subió al dormitorio a llorar, y mientras lloraba decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar tuyo, oh Absalón, hijo mío? Y dijeron a Joab, he aquí que el rey llora y hace duelo por Absalón. Y aquel día el pueblo hizo gran duelo, porque el pueblo se enteró aquel día de que el rey estaba entristecido por su hijo. Ese día el pueblo entró a escondidas en la ciudad como pueblo que se esconde avergonzado por haber huido de la batalla. El rey, cubriéndose el rostro, se lamentó en alta voz y dijo, Absalón, hijo mío, Absalón. Entonces Joab entró ante el rey y le dijo, hoy has afrentado el rostro de todos sus siervos, a quienes han librado hoy tu vida, la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus esposas y la vida de tus concubinas. Pues ha amado a los que te aborrecen y has aborrecido a los que te aman, porque hoy ha demostrado que no te importan los nobles ni los siervos. Ahora yo comprendo que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros muertos, entonces te parecería mejor. Ahora levántate, sal y habla con tus siervos, porque juro por Yahweh que si tú no sales, no pasará esta noche ni un hombre contigo, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta. Y cuando dieron aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí que el rey está sentado a la puerta, entonces todo el pueblo vino ante el rey. Mientras tanto, los de Israel huyeron cada uno a su morada. Aconteció que todo el pueblo hacía planes en todas las tribus de Israel y decían, el rey nos ha librado de la mano de todos nuestros enemigos y él nos rescató de la mano de los filisteos, pero ahora va huyendo del país por causa de Absalón. Sin embargo, Absalón, a quien habíamos ungido y designado rey sobre nosotros, ha muerto en batalla. Y se decían unos a otros, ¿por qué pues están indecisos en volver al rey? Vengan, hagámoslo, volver a su palacio. Y las palabras de todos los hijos de Israel llegaron ante el rey. Entonces el rey les dijo, ustedes son mis hermanos, carne mía y hueso mío.
¿por qué han de ser los últimos en volver al rey? Luego dijo Amasa, he aquí que tú eres carne mía y hueso mío. Así haga Dios conmigo y aún me añada, si no vas a ser tú el jefe permanente del ejército delante de mí en lugar de Joab. Así se ganó el corazón de todos los de la casa de Judá, como el de un solo hombre. Y enviaron un mensaje al rey diciéndole, vuelvan tú y todos tus siervos. Y el rey volvió y llegó al Jordán, y los de Judá fueron hasta Gilgal para ir al encuentro del rey y ahí conducir al rey al otro lado del Jordán. También Shimei, hijo de Gera de Benjamín, se apresuró a descender con los hombres de Judá al encuentro del rey David. Asimismo, Siba, criado de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 servidores, también cruzaron y construyeron un puente en el Jordán para el rey. Construyeron balsas para que cruzaran la familia del rey y para hacer lo que él le parecía bien. Y Simei, hijo de Gera, se postró ante el rey, y cuando él estaba cruzando el Jordán, y dijo al rey, no me tomes en cuenta, mi señor, la transgresión, ni me recuerdes cuando actuó insensatamente tu siervo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo traigan mi señor el rey a su corazón. Yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he aquí que hoy he sido el primero en venir de todos los de la casa de José, y he descendido al encuentro de mi señor el rey. Pero intervino Abisaí, hijo de Sarbia, diciendo, no han de morir ciertamente Simei por esto, por haber insultado al ungido de Yahweh. Entonces David respondió, ¿qué hay entre yo y ustedes, oh hijos de Sarbia, para que hoy me sean adversarios? Nadie morirá hoy en Israel. ¿Acaso no sé yo ahora que soy rey sobre Israel? Luego dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey, y no se había recortado la barba, ni se había cambiado de ropa desde el día en que se fue el rey hasta el día en que el rey volvió en paz. Cuando él vino a Jerusalén al encuentro del rey, el rey le preguntó, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Mefiboset le respondió, oh rey, señor mío, mi siervo me engañó, porque le dije, ponme sobre un asno, montaré en él e iré con mi señor el rey, porque tu siervo está lisiado. Mi siervo me ha engañado, oh mi señor el rey, pero tú, mi señor el rey, eres como un ángel de Dios, haz lo que te parezca bien. Porque toda mi casa paterna es culpable de la muerte ante ti, oh mi señor el rey. No obstante, tú permitiste a tu siervo ser considerado entre los que comen a tu mesa. Por tanto, no puedo justificarme a mí mismo y ni siquiera hablar ante mi señor el rey. El rey le dijo, basta de hablar de tus asuntos. He declarado que entre tú y Siba se repartan los campos. Mefiboset dijo al rey que él también tome todo el producto ahora que mi señor el rey ha vuelto en paz a su palacio. También Barzillai, el Galaadita, descendió de Dublín para cruzar el Jordán con el rey a fin de despedirlo desde allí. Barzillai era ya muy anciano, tenía 80 años,
Él había sustentado al rey mientras él permaneció en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: también tú cruzas conmigo y te sustentaré junto a mí en Jerusalén. Barzillai ahí dijo al rey: ¿Cuántos años me quedan de vida para que suba yo con el rey a Jerusalén? Tengo ahora 80 años y no sé distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo que come tu siervo y lo que bebe no lo puedo saborear, ni siquiera puedo volver a escuchar la voz de los cantores y las cantoras. ¿Por qué había de ser tu siervo una carga más para mi señor el rey? Resulta pues muy difícil para tu siervo cruzar el Jordán con mi señor el rey. No me recompensen, mi señor el rey, con este pago. Deja a tu siervo morir en mi ciudad, junto a la tumba de mi padre y de mi madre. He aquí conmigo a tu siervo Bilhan, mi hijo, que él cruce contigo, oh mi señor el rey, y haz por él lo que te parezca bien. El rey respondió: que cruce Bilhan conmigo, y yo haré por él lo que me parezca bien, y todo lo que me pidas, yo te lo haré. Y todo el pueblo cruzó el Jordán, así mismo también el rey lo cruzó. Luego el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su tierra. Y el rey pues prosiguió rumbo a Gilgal, y Binhan fue con él. Todo el pueblo de Judá y la mitad del pueblo de Israel cruzó junto con el rey. Luego todo Israel vino ante el rey para decirle: ¿Por qué, por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá, te han ocultado y te han hecho cruzar el Jordán a ti, oh rey, y todos los hijos de tu casa y a todos los de la casa de Judá que están contigo? Entonces todos los de la casa de Judá respondieron y dijeron a los de la casa de Israel: porque el rey es nuestro pariente. ¿Por qué pues se disgustaron ustedes por este asunto? ¿Acaso hemos comido a costa del rey, o no, o nos han dado algún obsequio? Pero los de la casa de Israel respondieron y dijeron a los de la casa de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y también tenemos más derechos sobre David que ustedes. ¿Por qué fueron ustedes? Porque nosotros debíamos ser los primeros en hacer volver al rey. Pero fue más fuerte la palabra de la casa de Judá que la palabra de la casa de Israel. Se sublevó allí un hombre inicuo cuyo nombre era Samu, hijo de Bicri, de Benjamín, que tocó la trompeta y dijo: no tenemos parte con David, ni heredad junto con el hijo de Isaí. Vaya cada uno a su morada. Entonces todos los de la casa de Israel dejaron de ir en pos de David y fueron en pos de Samo, hijo de Bicri. Pero los hijos de Judá se a- adhirieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando llegó David a su palacio en Jerusalén, el rey tomó a las 10 mujeres concubinas que había dejado cuidado, cuidando el palacio, y las recluyó en una casa bajo custodia y las sustentó, pero no se allegó a ellas, y permanecieron recluidas como viudas hasta el día en que murieron. Luego el rey dijo a Amasa: convócame a reunión a los de la casa de Judá para dentro de 3 días, y tú mismo preséntate aquí.
Y fue Amasa a convocar reunión a los de la casa de Judá, pero se retrasó en el tiempo que se le había fijado. Y David dijo a Joab: ahora Samo, hijo de Bicri, nos perjudica más que Absalón, pero toma contigo a los siervos de tu señor y persíguelos, no sea que encuentre ciudades fortificadas para sí, se subleve también en ellas y nos saquen los ojos. Entonces salieron a perseguirlo los compañeros de Joab, los nobles, los soldados y todos los hombres valientes. Salieron desde Jerusalén y persiguieron a Samo, hijo de Bicri, y cuando llegó a la gran piedra que está en Gabaón, Amasa se presentó ante ellos. Juan estaba vestido con ropa de guerra y traía sujeta una espada ceñida a los lomos como una daga. Y cuando él salía, empuñó su espada. Entonces Joab dijo a Amasa: la paz sea contigo, hermano mío. Luego Joab tomó con su mano la barba de Amasa y lo besó. Pero Amasa no se percató de la espada que apuñaba Joab, y éste lo hirió con ella en su vientre, y sus extrañas cayeron al suelo, y murió sin necesidad de un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai continuaron persiguiendo a Samo, hijo de Bicri. Y un hombre de los siervos de Joab fue y paró junto a él y le preguntó: ¿de quién eres? De los de David, que siguen a Joab. Pero Amasa yacía revolcándose en su sangre en medio del camino, cuando el hombre se dio cuenta de que todo el pueblo se paraba a mirarlo. Arrastrado, Amasa lo apartó del camino y lo arrojó a un campo. Luego, a darse cuenta de que todos los que pasaban se detenían, le echó un manto encima. Cuando Amasa fue arrastrado fuera del camino, siguieron adelante todos los hombres del pueblo tras Joab para perseguir a Samo, hijo de Bicri. Y habiendo cruzado por todas las tribus de Israel, por Abel-Bet, Maaca y por todo Barín, los persiguieron e incursionaron y los sitiaron en Abel-Bet, Maaca, poniendo emboscadas contra las ciudades y colocándola bajo asedio. Y toda la gente que acompañaba a Joab arremetió contra el muro para derribarlo, perdón. Entonces una mujer prudente exclamó desde el muro de la ciudad diciendo: escuchen, escuchen, diga a Joab que se acerque acá para hablar con él. Cuando Joab se acercó a la mujer, ella le preguntó: ¿eres tú Joab? Y él le respondió: yo soy. Entonces ella le dijo: presta atención a la palabra de tu sierva. Y él respondió: escucho. Entonces ella, volviendo a hablar, dijo: antiguamente se decía: inquieran exclusivamente a los profetas y después destruyan. Soy yo la que hice restitución a Israel para que pretendas matar al niño y a su madre en Israel a fin de hundir la heredad de Yahweh. Pero Joab respondió diciendo: lejos esté de mí que yo hunda o destruya. No es así, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín, cuyo nombre es Samo, hijo de Bicri, ha extendido las manos contra el rey David. Solo entréguemelo
y yo me retiraré de la ciudad. La mujer dijo a Joab, ahora mismo te será arrojado su cabeza desde el muro. Luego la mujer se dirigió a todo el pueblo con su prudencia y ellos le cortaron la cabeza a Samo, hijo de Briqui, y se la arrojaron desde el muro a Joab. Entonces Joab tocó la trompeta y ellos se retiraron de la ciudad, y cada uno se fue a su morada. Después Joab volvió ante el rey en Jerusalén. Y Joab estuvo al mando de todo el ejército de Israel. Y Benaías, hijo de Joyada, estaba al mando de los nobles y los trabajadores. Adonirán estaba a cargo del tributo, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seraías era el escriba, y Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. También Ara de Jatir era sacerdote de David. Sucedió en los días de David que hubo hambre durante 3 años consecutivos. Entonces David buscó a Yahweh, y Yahweh dijo, es por causa de Saúl y por esa casa derramadora de sangre, porque él mató a los Gabaonitas. Entonces convocó el rey a los Gabaonitas para hablarles. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, con quienes los hijos de Israel tenían un juramento, pero que Saúl, sintiendo celos, había procurado matarlos, lo cual provocó que pecaran los hijos de Israel y de Judá. Y David preguntó a los Gabaonitas, ¿qué haré por ustedes? ¿Con qué les compensaré para que bendigan la heredad de Yahweh? Y los Gabaonitas le respondieron, Saúl y su casa no nos deben plata ni oro, tampoco pretendemos matar a nadie en Israel. El rey les dijo, haré por ustedes lo que digan. Ellos dijeron al rey, en cuanto al hombre que intentó destruirnos y planeaba eliminarnos del modo que no quedáramos dentro de ninguno de los límites de Israel, que nos entreguen 7 hombres de sus descendientes para que los matemos delante de Yahweh en Ramá de Saúl. El rey les dijo, yo se los entregaré. El rey absolvió a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento de Yahweh que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Y tomó David a 2 hijos de Rispa, hija de Aná, que ella había dado a luz a Saúl, Armoni y Mefiboset. También tomó a 5 hijos de Nadab, hija de Saúl, que ella había dado a luz a Adriel, hijo de Barzilai de Mejolá. Y luego los entregó a los Gabaonitas y ellos los mataron en un monte delante de Yahweh. Así cayeron 7 juntos. Ellos fueron muertos durante los primeros días de la cosecha, al inicio de la cosecha de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aná, tomó tela tejida de silicio y la extendió sobre sí, sobre una roca, desde el inicio de la cosecha hasta que descendieron sobre ella las aguas del cielo, para no dejar que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. E informaron a David de lo que había hecho Rispa, hija de Aná, concubina de Saúl. Entonces fue David y tomó los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, de los señores de Jabe de Galaad, quienes los habían robado de Rehob de Bet-Seam, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos dieron muerte a Saúl en el monte de Gilboa. E hizo que subieran de allá los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron los huesos de los que habían sido muertos. Sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en el territorio de Benjamín, en Salsac, en la tumba de su padre Quis, e hicieron todo lo que les había ordenado el rey, y después de esto Dios se reconcilió con el país. Y de nuevo hubo guerra entre los filisteos contra Israel, por lo cual David descendió con sus siervos para combatir a los filisteos. Pero David y Joab y Abisai tenían temor de un gigante
cuya coraza pesaba 300 ciclos, 300 ciclos de bronce, y traía ceñida una espada nueva, y él había declarado que mataría a David. Entonces Abisai, hijo de Salvia, lo apoyó y atacó al filisteo y lo mató. Entonces los siervos de David le juraron diciéndole: no saldrás con nosotros a la batalla para que no apague la lámpara de Israel. Después de ese tiempo hubo otra vez guerra contra los filisteos en Gat. En esta ocasión Sibecai Husita mató a Safar, uno de los descendientes de los gigantes, y hubo nuevamente guerra de los filisteos contra Israel. Y el Hanán, hijo de Melep-Sacora de Belén, mató al filisteo Goliat, cuya lanza tenía una asta como el grosor de un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre gigante que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total. Él también era descendiente de los gigantes. Cuando este desafió a Israel, Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, le dio muerte. Estos cuatro les nacieron a los gigantes en Gad, y fueron aniquilados por mano de David y por mano de sus siervos. Y David dijo a Yahweh las palabras de este cántico que Yahweh lo libró, el día en que Yahweh lo libró de la mano de los enemigos y de la mano de Saúl. Él dijo: te amaré, oh Yahweh, fortaleza mía y mi confianza. Yahweh es mi fuerza, refugio mío, mi libertador, el Dios fuerte en quien confío, mi ayudador, el poder de mi salvación, mi refugio, el que me libró de los inicuos, mi glorioso Salvador. A Yahweh invocaré y seré librado de mis enemigos, porque los dolores de la muerte me rodearon y los torrentes y los inicuos me turbaron. Me rodearon los dolores del Seol, los lazos de la muerte subieron ante mí. En mi aflicción invoqué a Yahweh, clamé a mi Dios, y él escuchó mi voz desde su templo. Mi súplica llegó ante él a sus oídos. La tierra fue sacudida y tembló, y los fundamentos de los montes temblaron y fueron resquebrajados, porque él se indignó contra ellos. Humo subió en su ira y fuego se encendió desde su presencia. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Densa oscuridad había bajo sus pies. Cabalgó sobre querubines y voló. Raudo voló sobre las alas del viento. Hizo de la oscuridad su lugar secreto, su tabernáculo a su alrededor. En las nubes del aire, la oscuridad de las aguas. Él hizo las nubes, granizo y carbones encendidos del resplandor de su tabernáculo. Yahweh tronó en los cielos y el excelso dio su voz. Granizo y carbones encendidos. Lanzó sus saetas y los dispersó, multiplicó sus relámpagos y los turbó. Y aparecieron las fuentes de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto por causa de tu reprensión, oh Yahweh, y por causa del soplo del aliento de tu furor. Envió desde lo alto y me tomó, de las muchas aguas me sacó, de mis poderosos enemigos me libró, y de los que me aborrecían, los cuales eran más poderosos que yo. Me hicieron frente en el día de mi angustia, pero Yahweh me ayudó. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Yahweh me ha recompensado de acuerdo a mi justicia, me restauró según la limpieza de mis manos, pues he guardado los caminos de Yahweh y no me he rebelado contra mi Dios, porque todos sus juicios están delante de mí y no he apartado sus estatutos, no he apartado sus estatutos de mí. He sido irreprensible en su presencia y tuve cuidado de no pecar. Yahweh me ha recompensado de acuerdo a mi justicia, según la limpieza de mis manos ante tus ojos. Con el justo serás justo y con el íntegro serás íntegro. Con el puro serás puro, pero con el perverso te mostrarás implacable. Porque tú salvarás al pueblo necesitado, pero humillarás los ojos arrogantes. Tú encenderás mi lámpara. Yahweh mi Dios iluminará mis tinieblas, porque contigo arremeteré contra escuadrones y con mi Dios saltaré el muro. En cuanto a Dios, su camino es irreprensible. La palabra de Yahweh es probada y ayuda a todo el que pone su confianza en él.
porque fuera de Yahweh no hay Dios, y no hay quien sea poderoso sino nuestro Dios. Dios que me ciñe de poder, permite que mi camino sea irreprensible. Él hace mis pies como de siervo y me mantiene firme sobre mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y fortalece mis brazos como arco de bronce. Me diste el escudo de la salvación, tu diestra me sustentará, y la humillación que viene de ti me engrandecerá. Mis pasos ensanchaste debajo de mí, para que no temblaran mis tobillos. Perseguiré a mis adversarios y los alcanzaré, no volveré hasta que los extermine. Los heriré y no podrán mantenerse de pie. Debajo de mis pies caerán. Me ceñirás con poder en la batalla y harás que los que se levanten contra mí se postren debajo de mí. Hiciste que mis enemigos doblegaran su cerviz delante de mí. Yo haré callar a los que me detestan. Clamarán a Jehová, pero no habrá libertador para ellos. Suplicarán a Yahweh, pero no les responderá. Los trituraré como polvo ante el viento y los hollaré como al lodo de las calles. De los juicios del pueblo me librarás. Me harás príncipe de las naciones y un pueblo que no he conocido me servirá. El oído que escucha me obedecerá. Extranjeros se someterán a mí. Los extranjeros estarán limitados e impedidos en sus senderos. Yahweh vive, bendito el que me fortalece, enaltecido el Dios de mi salvación. Dios que me concede la venganza y somete a los pueblos debajo de mí, me libra de mis adversarios, exaltándome también sobre los que se levantan contra mí. Tú me librarás de los hombres inicuos, por tanto te alabaré entre las naciones, oh Señor mío, y cantaré salmos a tu nombre. Él engrandece la salvación de su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Estas son las últimas palabras de David. Dice David, hijo de Isaí, dice el hombre a quien fue puesto el yugo del ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El espíritu de Yahweh ha hablado por medio de mí y su palabra está en mi lengua. Habló el Dios de Israel y me dijo, el poderoso de Israel, el que gobierna sobre los hombres justos, el que gobierna sobre los que tienen temor de Dios. Es como la luz matinal cuando sale el sol, un amanecer sin nubes, desde el alba y de la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho pacto eterno conmigo, ordenando en todo y seguro, porque es Él quien cumple todo mi anhelo y todo mi dominio. Pero los inicuos, todos ellos son como duros espinos, porque ninguno puede tomarse con las manos, pues cuando el hombre se le acerca, los ha de juntar con el mango de un hacha y con hierro, y los ha de quemar en el mismo lugar. Estos son los nombres de los valientes que tenía David. Y dijo, era el nombre del que se sentaba en el primer asiento, en el tercer rango, varón que descendió y dio muerte a 800 hombres en una ocasión. Enseguida de él estaba Eleazar, cuyo hijo del hermano de su padre, quien descendió junto con David y otros 3 hombres cuando los filisteos los desafiaron, estando reunidos para la lucha, y los hombres de Israel se habían retirado. Pero él se levantó y mató a espada a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó su mano pegada a la empuñadura de su espada. Aquel día Yahweh le dio gran liberación, y el pueblo se volvió tras él para despojar a los muertos.
Después de él estaba Sama, hijo de Agé, del monte del rey. Cuando los filisteos se reunieron para robar el ganado, donde había una pequeña parcela sembrada de lentejas, y el pueblo había huido ante los filisteos, Sama se paró en medio del campo y libró al ganado después de haber matado a espada a los filisteos. Y Yahweh les dio una gran liberación por medio de él. 3 de los hombres valientes descendieron y llegaron ante David en el tiempo de la cosecha a la cueva de Adulán, y las huestes de los filisteos estaban acampados en el valle de los gigantes. Por este tiempo David acampaba en la fortaleza, mientras que los príncipes de los filisteos acampaban en Belén. Entonces David tuvo un gran deseo y dijo: desearía que alguien me diera de beber agua del gran pozo que está en la ciudad de Belén. Entonces los 3 valientes irrumpieron a través del campamento filisteo y sacaron agua del gran pozo que está en la ciudad de Belén, y la llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó en presencia de Yahweh. Luego dijo, lejos esté de mí que yo haga esto ante Yahweh, porque estos hombres fueron con riesgo de sus vidas, y se negó a beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, era jefe de 30 hombres, y él sacó la lanza contra 300 y los mató. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, pues realizó hazañas heroicas como los hubiera hecho 30 hombres. Benaías, hijo de Joiada, un varón fuerte y valiente de Cabseel, quien hizo grandes hazañas y mató a 2 hombres de los moabitas. Además, descendió y mató a un león en medio de un bosque en un día nevado. También mató a un egipcio, un hombre de impresionante aspecto. Mientras el egipcio empuñaba una lanza, descendió contra él con un palo, tomó la lanza y la mano del egipcio y lo mató con su propia lanza. Esas cosas hizo Benaías, hijo de Joiada, y se hizo célebre junto con los 30 valientes. Llevó a cabo hazañas heroicas como lo hubiera hecho 30 hombres, y David lo puso a cargo de las entradas y las salidas. También estaban entre los 30 Asael, hermano de Joab, Sama del monte del rey. Él es el peletita, Ira, hijo de Aquis de Tecoa, Abieser de Anatot, Meunai de Oseb, Salmón del monte de la casa, Mararí de Tafa, Eleb, hijo de Baana de Netofa, Itaí, hijo de Ribaí de Ramá, de los hijos de Benjamín, Benaías, hijo de Piratón de Geba, y Aidei del arroyo Gaas, Abigaí, hijo de Abilmón de Galaad, Arbón de Urín, Elifana de Sala y Jonatán de la casa de Nazor, Sama del monte de los olivos, Ajín, hijo de Eda
de el rey Ahián, hijo de Sarai Ararita, Elifelet, hijo de Ahasbai, Mascateo, Elián, hijo de Ahitofet, Gilonita, Exarí del monte Carmelo, Gadai de Arob, Negal, hijo de Natán, de Siba, Bani, Gadita, Selén, Amonita, Naharai, de Beerot, el escudero de Joab, hijo de Sarbia, y Gira de Hatir, Arab, de Laquis y Urías, Eteo. En total los siervos de David sumaban 37. La ira de Yahweh se volvió a encender contra Israel e incitó contra ellos a David y le dijo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces David dio órdenes a Joab, jefe del ejército que estaba con él. Recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hazme un censo del pueblo y tráeme la suma total del pueblo. Y Joab dijo al rey, que Yahweh tu Dios añada al pueblo 100 veces más de lo que son, y que los ojos de mi señor el rey lo vea. Pero ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre Joab y sobre los generales del ejército. Entonces Joab y los generales salieron de la presencia del rey para llevar a cabo el censo del pueblo de Israel. Después de cruzar el Jordán, arribaron a Aroer, a la derecha de la ciudad, que está en medio del valle de Gab y de Eliezer. Luego fueron a Galaad y a la tierra de Tan, Tantín, o Sin. De allí se dirigieron a Dan, a Jaan y en los alrededores de Sidón. Llegaron pues a Tiro y a Sidón, a la tierra de Canaán, a la tierra de los Eteos, de la tierra de los Jebuseos, y recorrieron todo el territorio y llegaron a la tierra de Judá. Después de 38 días, luego llegaron hasta Dan, rodeando por Sidón. Y habiendo recorrido todo el territorio, volvieron a Jerusalén a los 9 meses y 20 días. Y Joab presentó ante el rey la suma total del pueblo. Y sumaron 800,000 hombres de la casa de Israel, adiestrados para la guerra, y que sacaban espadas. Y los hombres de Judá fueron 500,000. Sucedió que después de que David llevó a cabo el censo del pueblo, le pesó en su corazón y dijo ante Yahweh, he cometido pecado por lo que hice. Ahora pues suplico ante ti porque he actuado muy insensatamente. Y levantó David temprano por la mañana y vino palabra de Yahweh al profeta Gad, diciéndole, ve a decir a David, así dice Yahweh, traeré contra ti 3 calamidades. Escoge una y yo te la haré. Vino pues el profeta Gad ante David y le dijo, que te sobrevengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses delante de tu adversario y que él te persiga, o que haya 3 días de mortandad en tu tierra. Ahora pues, considera qué respuesta he de dar al que me envió a ti. Entonces David respondió al profeta Gad, diciendo, estoy en gran angustia. Es mejor para nosotros ser entregados en manos de Yahweh nuestro Dios, porque grandes son sus misericordias, que ser entregado en manos de los hombres.
Yahweh pues envió mortandad sobre Israel desde la mañana hasta el mediodía, y murieron 60,000 hombres de Dan hasta Beerseba. Cuando el ángel había extendido su mano hacia Jerusalén para destruirla, Yahweh impidió al ángel de la muerte que destruyera al pueblo, diciendo: has destruido mucho, detén tu mano. Y el ángel de Yahweh se mantuvo de pie junto a la era de Arán, Jebuseo. Entonces David habló ante Yahweh cuando vio al ángel que destruía el pueblo. Gritó y le dijo al ángel: yo he pecado y te he provocado a ira, pero ¿qué han hecho estos inocentes ovejas? Sea tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Y el profeta Gal vino aquel día ante David y le dijo: sube y construye un altar a Yahweh en la era de Arán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, tal como le había ordenado Yahweh. Cuando Arán se volvió y vio al rey David y a sus siervos mientras pasaban por el camino, Arán cayó y se postró con su rostro en tierra ante el rey, diciendo: ¿por qué has venido, mi señor el rey, a su siervo? Y David respondió: para comprarte la era y construir un altar a Yahweh, a fin de que sea detenida la mortandad del pueblo. Pero Aram dijo a David: tome mi señor el rey, he aquí toros para el holocausto, los arados y los yugos para que sirva de leña. Aram ofreció todas esas cosas al rey David. Y dijo al rey David: que Yahweh tu Dios te bendiga. Pero David respondió a Aram: por precio te lo compraré. No ofreceré a Yahweh mi Dios holocausto que no me cueste. Y David adquirió la era del huerto y los toros por 50 ciclos. Y David construyó allí un altar a Yahweh y ofreció holocausto y presentó ofrenda de paz. Yahweh se manifestó sobre el país y detuvo la plaga que había contra la casa de Israel. El rey David era un anciano de avanzada edad, y lo cubrían con ropas, pero no entraba en calor. Por lo cual sus siervos le sugirieron: he aquí que tus siervos están delante de ti, que se busque para nuestro señor el rey una doncella joven para que esté delante del rey y sea ella quien lo atienda, que se acueste en tu seno para que nuestro señor el rey entre en calor. Entonces buscaron una joven hermosa por todo el territorio de Israel y hallaron a Abisac, silomita, y la presentaron ante el rey. La joven era muy bella. Ella atendía al rey y le servía, pero él no la conoció. Entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se comportaba insolentemente, diciendo: yo seré el rey, y dispuso para sí carros, jinetes y 50 hombres que corrieran frente a él. Durante su vida su padre no lo había amonestado, preguntándole: ¿por qué has actuado así? Él era también de muy buena apariencia y había nacido después de Absalón. Él tenía tratos con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, pues ellos respaldaban a Adonías. Sin embargo, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y los valientes de David no seguían a Adonías. Entonces Adonías sacrificó ovejas, toros y animales engordados junto a la gran peña contigua a Et Casra. Y él invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a toda la casa de Judá y a los siervos del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a los valientes de David, ni a su hermano Absalón. El profeta Natán dijo a Betsabé: ¿no estás enterada de que Adonías se ha proclamado por rey sin que lo sepa nuestro señor el rey? Ahora pues ven, te voy a dar un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo. Ve y entra ante el rey David y dile: ¿no juraste tú a tu sierva, oh mi señor el rey, que Salomón tu hijo sería el rey después de ti y que él se sentaría en tu trono? ¿Por qué pues se ha proclamado rey Adonías? Y mientras tú estés hablando allí en presencia del rey, yo me presentaré después de ti y confirmaré tus palabras. Entonces Betsabé entró a la recámara ante el rey David. El rey era de muy avanzada edad
y Abisai la silomita estaba atendiendo al rey. Enseguida Betsabé se arrodilló y se postró ante el rey, y el rey le preguntó, ¿qué es lo que deseas, Betsabé? Ella le respondió, mi señor el rey, tú juraste a tu sierva por Yahweh tu Dios que tu hijo Salomón sería el rey después de ti y que él se sentaría en tu trono. Sin embargo, he aquí que ahora Adonías se proclama rey sin que tú lo sepas, oh mi señor el rey, pues él ha sacrificado muchos toros, animales engordados y ovejas y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a tu siervo Salomón. En lo que respecta a ti, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti para que le des a conocer quién se sentará como sucesor de mi señor el rey en su trono. Porque cuando mi señor el rey duerma con sus padres en paz, acontecerá que yo y mi hijo Salomón seremos considerados pecadores. Y mientras ella estaba hablando allí en presencia del rey, llegó Natán el profeta. Entonces le informaron al rey y le dijeron, he aquí que ha llegado el profeta Natán. Cuando él entró a la presencia del rey, se postró su rostro en tierra e hizo reverencia. Luego Natán dijo, oh rey, señor mío, tú has dicho que Adonías te suceda como rey y se siente en tu trono. Pues él descendió hoy y sacrificó muchos toros, animales engordados, ovejas, e invitó a todos los hijos del rey y a los generales del ejército y al sacerdote Abiatar. Y aquí que ellos comen y beben en su presencia y dicen, ¡Viva el rey Adonías! Pero a mí, que soy tu siervo, no me invitó, tampoco al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, ni hijo de Joyada, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso, oh rey, señor mío, salió esta orden de ti y no diste a conocer a tus siervos quién se habría de sentar en el trono de mi señor el rey como su sucesor? Respondiendo el rey David dijo, llámenme a Betsabé. Entonces ella entró a su presencia y se puso de pie ante el rey. El rey le juró diciendo, vive Yahweh que ha librado mi alma de toda adversidad. Pues como te hice juramento por Yahweh, el Dios de Israel, y te dije, tu Dios Salomón reinará como mi sucesor y él se sentará en mi trono, así lo cumpliré el día de hoy. Entonces Betsabé se postró rostro en tierra e hizo reverencia ante el rey. Y él dijo, viva mi señor el rey para siempre. Luego ordenó el rey, llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Y ellos se presentaron ante el rey. Entonces el rey les dijo, levántense, tomen con ustedes a los siervos de su señor y hagan que mi hijo Salomón monte mi propia mula y llévenlo a Siloé y que allí lo unjan el sacerdote Sadoc y el profeta Natán para que asuma el reinado sobre Israel y después toquen trompeta y digan viva el rey Salomón. Luego suban ustedes detrás de él y él vendrá y se sentará en mi trono para que reine como mi sucesor. A él lo he designado para que sea rey sobre Israel y sobre Judá. Entonces exclamó Benaías, hijo de Joiada, y dijo en presencia del rey, amén. Así haga Yahweh tu Dios. Y como ha estado Yahweh con mi señor el rey, así esté también con Salomón y enaltezca su trono más que el trono de mi señor el rey David. Entonces descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, los arqueros y los que tiran con honda, hicieron montar a Salomón en la mula del rey y lo llevaron a Siloé. Y después el sacerdote Sadoc y el profeta Natán tomaron del tabernáculo el cuerno del aceite y ungieron a Salomón y luego tocaron la trompeta y todo el pueblo exclamó, ¡Que viva el rey Salomón! Y todo el pueblo subió detrás de él y la gente tocaba panderos y danzaba con gran regocijo, de modo tal que la tierra se partía a causa de su estruendo. Esto lo oyeron Adonías y todos los que habían sido invitados por él cuando terminaron de comer. Y cuando oyó Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿qué estruendo es ese que alborota al pueblo en la ciudad? Entonces todavía estaba él hablando cuando he aquí que llegó Natán, hijo del sacerdote Abiatar. Entonces le dijo a Adonías, entra, pues tú eres un varón valiente y traerás buenas noticias. Pero Natán respondió a Adonías diciendo, en verdad nuestro señor el rey David ha elegido como rey a Salomón. Y el rey envió con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, a Benaías, hijo de Joiada, a los arqueros y a los que tiran con honda, y ellos lo hicieron que Salomón montara la mula del rey. Allí en Siloé lo ungieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, y subieron de allí danzando, y la ciudad entera se ha regocijado, y ese es el estruendo que han oído. Además, Salomón se sentó en el trono real, e incluso asistieron los siervos del rey a bendecir a nuestro señor el rey David.
Y dijeron, Yahweh tu Dios haga más célebre el nombre de Salomón que tu nombre, y enaltezca su trono más que tu trono. Oh, y el rey adoró en su lecho. El rey también dijo así, bendito es Yahweh, el Dios de Israel, que me ha dado hoy un hijo que desciende en mi trono y que mis ojos lo vean. Entonces todos los hombres que habían sido invitados por Adonías tuvieron miedo, se levantaron y se marcharon cada uno por su camino. Pero Adonías, teniendo temor de Salomón, se levantó y fue a buscar refugio en los cuernos del altar. Entonces informaron al rey Salomón diciendo, he aquí que Adonías tuvo temor delante de ti y ha buscado refugio en los cuernos del altar y ha dicho, que me jure hoy el rey Salomón que no matará a espada a tu siervo. Entonces dijo Salomón, si es un varón digno, ni uno de los cabellos de su cabeza caerá en tierra, pero si se encuentra maldad en él, morirá. Luego envió el rey Salomón a traerlo del altar, y él vino y se postró ante el rey Salomón. Entonces Salomón le dijo, vete a tu casa. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por este rato que pasamos aquí leyendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Jesús bendito, para comprenderla, para analizarla estas historias de estos líderes de tu pueblo, Señor, y tomar consejo de ellas también. Guíanos en este día, Señor. Presentamos nuestras agendas personales en tus manos, Señor, y esperamos que nos orientes en todo, Señor, que bendigas tu pueblo, Señor. En tu nombre poderoso, Padre amado, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.